¿Cómo están? Muy bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Extrategia. Hoy día tenemos una conversación con un gran invitado, pero vamos a hablar principalmente de la transformación de las empresas, porque sabemos que muchas tienen que diariamente luchar para seguir avanzando hacia el futuro, pero hay varios que no saben cómo hacerlo o cómo adaptarse a las nuevas tecnologías. ¿Es solo la renta la que importa hoy día a las empresas o también la transformación desde adentro, con y para sus trabajadores y personas que están en el día a día? Vamos a conversar de esto y más con Julio Neme, que es socio fundador de SIM. Julio, gracias por acompañar. Muchas gracias a ustedes. Para los que no saben, en 3 palabras, ¿qué es SIM? ¿Qué hace? SIM es una firma de servicios profesionales que trabaja en el ámbito del management consulting, como dicen los gringos, gestión estratégica, toma de decisiones, acompañamiento de ejecutivos en sus estrategias para que las hagan realidad, para llevarlas a cabo. O sea, si yo tuviera que saltar un río, me gustaría tener al lado a alguien que me diga qué posibilidad hay que me caiga o también que me aliente para decir, dale, salta con confianza. Me imagino que parte de eso también es a lo que se dedica, ¿no? Me encantaría acompañarte en el salto. Respecto a eso, Julio, ¿cómo acompañar a las empresas en ese sentido? Porque hoy día hay un escenario en que las organizaciones están cambiando, las demandas han cambiado, tanto de las demandas internas como de los clientes. ¿Cómo se adapta? ¿Cómo uno explica a esas empresas o a las personas que todavía tienen la duda de decir, bueno, pero ¿por qué voy a soltar esto que está seguro por arriesgarme a un futuro que no sé cómo va a ser? Probablemente tenemos que seguir hasta el final. Y me imagino que hay una excelente discusión de decir, si esperas hasta el final te puedes hundir. Hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Sí, muy buena la pregunta. En realidad, cuando ponemos el verbo de acompañar, parece livianito, ¿no? Pero en realidad es todo un arte acompañar. Y el acompañar es acompañar a alguien, ¿ah? Y acompañar a un equipo de gente normalmente, que probablemente lo que están haciendo es un proyecto y ese proyecto podría o no tener carne, podría o no tener esencia. Lo que nosotros llamamos, si tiene una épica, el proyecto empieza a tener sentido, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con los líderes, tiene que ver con el liderazgo, con quien está poniendo a la vista el proyecto y entusiasma a su gente para que esto se convierta en algo real. Claro, porque también ahí puede haber un momento de desequilibrio de que la épica existe, tiene que existir hoy en día, ya vamos a hablar del propósito también, pero por otra parte no puede quedarse todo en la retórica, digamos. O sea, uno tiene que ser capaz de que lo que está diciendo y prometiendo se pueda cumplir en la práctica, ¿no? Totalmente, pero un poco contándote, cuando tú me dices cómo es esto de la transformación, creo que venimos de los últimos, yo me recibí ingeniero hace 40 años, 85, así que, y soy ingeniero industrial, en fin. Entonces, la pregunta que tú haces es, al principio la planificación estratégica era bastante dura, lo que hacíamos al principio. Y tenía que ver con este ensayo más racional, por decirlo rápidamente, el Excel. Claro, claro. Cómo dan los números, eso que decías un poco recién sobre la rentabilidad. Pero en realidad hoy esa conversación no basta. O sea, obviamente necesitamos que los proyectos sean económicamente rentables, sean interesantes desde el punto de vista del dueño y demás, pero incluso los inversionistas hoy están necesitando que los proyectos tengan alma. Y esa alma también, yo creo que es un proyecto que da vuelta a los proyectos como los conocíamos antes. Antes era como, ¿qué le entregamos a los de afuera y luego vemos cómo nos arreglamos dentro? Ahora, al parecer, hay que hacer un ejercicio inverso, que es decir, cómo tenemos a las personas que trabajan con nosotros contentas, sintiéndose orgullosas del lugar donde trabajan, entregando lo mejor de sí para luego poder entregar una buena experiencia hacia afuera, ¿no? Sí, y ahí cuando tú dices adentro y afuera también hay una ambigüedad que hay que empezar a aclarar, porque hay gente que cree que el adentro son los empleados y hay otros, y ya esto ya llegó para quedarse, el adentro son también los proveedores, los colaboradores, como les llaman en algunas empresas. El círculo completo. Claro, no, y la gente que vive cerca de Las comunidades. las comunidades, los territorios. Entonces, la conversación ya del adentro y el afuera también es ambigua. Entonces, ¿qué entiendes por adentro cuando me dices cuál es el proyecto? Claro. Y yo trabajo para una comunidad, claro, o me tengo que considerar como parte de esa claro, misma ¿quiénes comunidad? son tus stakeholders y cómo los estás tratando? ¿Y por qué ellos estarían interesados en tu proyecto? Y esa conversación es nueva también, y esto es parte de la transformación. Venimos de un mundo en el cual esa conversación no era importante. Venimos de un mundo en el cual la Excel, como decimos, estaba acá adentro.
Y hoy la conversación Y es... dentro de ese Excel había un apartado que decía responsabilidad social empresarial. Claro, Que, con eso, al parecer, uno ya cumplía con todos los objetivos. Hoy no es así. Hoy no es Y así. lo mismo también que uno habla, no sé, del departamento de recursos humanos. Hoy día se habla del departamento de personas, que tiene que ver también con involucrar a todas las personas, como tú dices, a todos los stakeholders que trabajan junto a una compañía. ¿Qué es lo más difícil de eso, Julio? Te lo pregunto porque podemos hablar y debatir durante horas, pero a la hora de los cambios, de los cubos, como decimos acá, por supuesto también... la mayoría de las personas va a preferir, quizás de buena a primeras, quedarse en su zona de confort. Se reacia a los cambios. Sí, sí. Yo creo que en esta agilidad con la que estamos conversando, creo que es muy difícil hacer una conversación en donde vos sos el jefe y vos tenés una empresa que está alineada contigo, que es piramidal, y del otro lado yo te estoy proponiendo una conversación en donde hay stakeholders o hay grupos de interés, para decirlo en español, que requieren que tú te sientes en una mesa que ya no es tan con cabecera, sino una mesa redonda. Entonces, ¿cómo vas a...? Es bueno ese ejemplo, tienes razón. Ya no hay una persona como que lidera todo y que su voz está por sobre la de las demás, sino que hay que saber... Y el primer problema somos nosotros, me refiero a los consultores de estrategia, porque nosotros también nos hemos criado haciendo estrategia para... Esto es lo que tienen que hacer. Para la pirámide, claro. Y entonces es top-down, dime qué bajamos y entonces hacemos el alineamiento de la gente respecto de esto que tiene que bajar. Y esta otra conversación que estás proponiendo vos, en donde yo digo, ¿quiénes son los involucrados, quiénes son los incumbentes de este proyecto? Y hago la mesa redonda, y en esa mesa redonda ya no es tanto piramidal, sino hay que coordinar diálogos posibles. ¿Y ahí aparece el propósito? Sí, primero aparece la confianza. O sea, te diría, hay un fenómeno ahí que, ¿cuál es la confianza mínima para sentar a alguien en una mesa? ¿Cuál es la confianza? Esa primera es una conversación, dice, tú durante 50 años no me atendiste, nunca me respetaste, y ahora me vienes a buscar para sentarme en una mesa, no creo en ti. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es la confianza? Y ahí es donde, para mí, la palabra liderazgo es un poco más que esto que dicen los libros. Para mí, en la esencia de esta conversación, liderazgo es un tipo de energía que alguien tiene que poner para que se den esas confianzas mínimas, porque si no, no va a pasar nada. Entonces, creo que en esa conversación empiezan a ocurrir cosas. Eso es tanto con los empleados quieren creer que hay un proyecto y ese proyecto de alguna manera está corporizado en una persona, en un grupo de personas que son creíbles. ¿Son creíbles? Ya, esa es la primera pregunta, ¿ya? Y después tiene que... ¿Quién? Claro, entonces la gente tiene que empezar a sentir también que hay una conversación con personas. Eso es lo que me pasa a mí con esto de la estrategia, que parece que la estrategia fuera una ciencia y finalmente termina siendo un arte de relacionamiento con personas. ¿Y cómo se trabaja esa estrategia? No es lo mismo ser jefe que ser líder. Entonces también hay que entender que por más que uno quiera, probablemente no todos los jefes van a tener las capacidades que se necesitan para ser buenos líderes. Bueno, y ahí viene la pregunta que hacías antes. Esto del acompañar, que me parece que, de nuevo, la trivializamos mucho a la palabra, pero la persona con la que tenemos que trabajar la estrategia, ¿desde dónde mira? Entonces no es lo mismo pensar en mi padre, para poderlo acompañar a mi padre, que pensar en ti, o pensar en una persona que está saliendo hoy de la universidad. ¿Desde dónde mira la persona que tengo que acompañar? Y entonces creo que hay líderes empresariales que están en la década de los... O sea, que están como yo sobre 60, que miran de una determinada manera, otros que miran... Entonces, te quiero decir, el nivel de conciencia que tengo respecto de determinadas cosas, yo tengo que acompañarlo. No puedo partir desde mis certezas, sino desde lo que él mira. Ahora, interesante porque lo que me hablas de conciencia se está hablando incluso de esta manera de asumir una empresa, como empresas conscientes. Uno asume que la conciencia es inherente y pertenece a las personas, digamos. ¿Cómo se puede transformar una empresa en algo que es intrínsecamente humano, digamos? Una empresa consciente. ¿Qué significa ser una empresa consciente? Qué bueno. En realidad, don Humberto Maturana, que para mí es un referente en Chile, y hay gente que ni siquiera sabe quién es, pero Humberto Maturana siempre decía eso, él siempre dudaba de que podríamos extrapolar la conciencia individuo a la conciencia empresa. Siempre fue una discusión entre estos, él no se quería llamar filósofo, pero creo que hay una conversación ahí. Yo sí creo que la conciencia de una empresa es la conciencia de los líderes de la empresa.
y se instala y se cuida. Y entonces la empresa empieza a ser consciente porque, por ejemplo, la ecuación de valor no es una ecuación solo de cuánto vamos a ganar. La ecuación de valor de verdad, y no es solamente cuánto vamos a ganar este año. O sea, no solamente hablamos de lo económico en el corto plazo, sino que en el corto y en el largo plazo. ¿De qué ecuación de valor estamos hablando? Estamos hablando de la ecuación de valor social, estamos hablando de la ecuación de valor medioambiental. Cuando empiezas a poner en la ecuación de valor, estoy hablando como ingeniero, empiezas a poner estas variables que son difíciles de medir, entonces estamos hablando de empresas que son un poco más conscientes, pero eso es un tránsito. Estamos partiendo de empresas que se han regido por años, por muchos años, por un presupuesto, por un Excel, por una definición de esto es lo que hay que cumplir. Y hoy estamos empezando a hablar de lo aspiracional, o sea, esto es lo que tengo que cumplir, pero ¿me puedo atrever a más? ¿Puedo equivocarme? ¿Puedo hacer ensayo y error en esta zona? Esa conversación es nueva, empieza a ser nueva y es parte de la estrategia. Respecto a la creatividad, ¿qué valor le das en una empresa? Porque siempre he pensado que no existen las preguntas malas, digamos. Y también, bueno, es una especie de escudo porque me toca hacer preguntas. Entonces, sí creo que las preguntas son válidas dependiendo quién las escucha y qué quiere responder la otra persona. Sí. Entonces, muchas veces también siento que las empresas avanzan a medida que se atreven a explorar otros territorios. Y para eso la creatividad es clave. Pero no todos se atreven. No todos sienten que tienen el espacio de hacerlo libremente en su trabajo. La conversación sobre la creatividad creo que tiene dos ámbitos, digamos. Hay una conversación, venimos de una era industrial, ¿no es cierto? Y nuestras empresas yo soy ingeniero industrial, o sea, todavía nuestras empresas son empresas que se basan en tener procesos eficientes. Trabajamos para que haya excelencia en el hacer. Porque no son excluyentes, ¿no? Eso es lo que te quiero decir. Importantes, pero hay que hacerlo y hay que hacerlo bien. Y ahí no te pongas muy creativo, porque esto se hace así. Obviamente, si aparecen oportunidades de mejora y todo lo demás, hay una serie de metodologías para ir mejorando, la mejora continua en el hacer, pero esa manera de trabajar en el ámbito del proceso que tiene que dar un resultado concreto, tiene que ver con un estándar, cómo se hace esto de una manera correcta. Y esto se puede ir mejorando, mejora continua. Hay otra conversación que tiene que ver con esto que te decía recién. No solo basta con cumplir, ahora estamos probando, estamos desafiando. Y si algo de esa creatividad funciona, luego se puede aplicar claro, a ese estándar. Después tú puedes convertir esto en cumplimiento, pero esta zona de aspirar a otra cosa que no sé todavía qué es, compañías muy grandes, de hecho en Chile están pasando estas cosas de igual meterle plata a una startup porque creo que por ahí podría ir, pero esta gente está educada en el ensayo y error y no les molesta equivocarse rápido y siguen testeando hasta que encuentran una solución que podría ser extrapolable. Y eso recién podemos ponerlo en el área del cumplimiento. Y según tu punto de vista, Julio, ¿qué es lo que provocó este cambio? Porque muchas veces se dice que el cambio tecnológico es lo que empujó a las compañías a tener que ser más creativas y buscar nuevas alternativas, pero pienso que son las nuevas generaciones. por una premisa súper básica, que era antes, es como cuando alguien contrataba a una persona, es ¿qué ofreces tú como trabajador para esta empresa? Y así te califico, te evalúo y te pago. Hoy día es, ¿qué tiene esta empresa para ofrecerme a mí y mi talento? Y yo creo que hay un cambio de paradigma que es bien potente ahí, ¿no? Claro, o sea, pero es una conversación como que es primero el huevo o la gallina. Claro. Pero tienes razón que, bueno, la tecnología influye fuertemente en los cambios que están ocurriendo. Nuestros hijos, hablo por mí, nuestros hijos están conversando de este tipo de cosas de otra manera, miran distinto, son digitales 100%. Entonces, claro, la tecnología influye, pero también creo que influye la otra manera de sentir, nueva, distinta. La gente joven ha incorporado, por ejemplo, los animales como parte de su vida, los perrijos y toda esta conversación, y que nosotros en nuestra época no conocíamos. Creo que la cultura está cambiando y tenemos que adaptarnos a eso, sobre todo las empresas que están además muy cerca del consumidor. ¿No? Claro, a esta altura no creo que suene como cliché, pero es real que no es una era de cambio, sino que es un cambio de era, que es completamente... Aquí estamos probablemente viviendo, quiero atreverme a decirlo, pero viviendo como la fase más impresionante de la historia humana, digamos.
con todos los cambios tecnológicos, las posibilidades, lo que se viene. O sea, en nuestra generación hemos experimentado demasiados cambios para muy poco tiempo, ¿no? Sí, y yo creo que además está esa necesidad, por ejemplo, incluso en esta misma entrevista, yo tiendo a contestar hoy, ¿no? Y yo no sé qué va a pasar mañana. Entonces, estamos trabajando también en ese futuro incierto, ambiguo, insisto en esto del ambiguo, porque no sabemos si va a ser A o B, no sabemos cómo van a terminar resolviéndose los grandes conflictos internacionales, toda esta situación de las guerras y lo demás. Entonces, también las estrategias de las empresas están en esa condición de ambigüedad también. Entonces, estos grandes planes lineales a 10 años, a 5 años, la verdad que no. Venimos conversando de esto permanentemente. Obviamente en esto del cumplir, tenemos que cumplir y tenemos que tener mucha claridad en eso, pero tenemos que estar oteando qué está pasando y qué va a pasar en los próximos 10 años, cuál es la empresa que me imagino, en qué quiero estar. Y esa conversación es nueva, esa conversación es... Hablemos de alguien que conoces bien, que es Vijay Govindarayan, que vuelve a nuestro país. ¿Lo pronuncié bien? Sí, por Ya, supuesto. perfecto. Lo volvió a nuestro país después de 15 años. Sí. Vijay es experto en tecnología y hay una frase interesante que dice que la necesidad de operar en 3 frentes es lo que puede cambiar, digamos, las empresas. Gestionar el presente, dejar atrás lo que ya no sirve, que debe ser dificilísimo, y crear el mañana, que probablemente sea más complejo aún. ¿Cómo lo lees esto? Porque parece simple, pero es muy difícil, digamos. Sí, en realidad nosotros lo estamos trayendo a Chile a él. Yo soy de SIM, como dijiste al principio. Se llamaba Simnetics para mis clientes antiguos y estamos cambiando el nombre a SIM. Y estamos trayendo a Vijay Govindarayan porque él es un estratega, en realidad es un profesor de estrategia reconocido mundialmente. Y él habla, por un lado, de cómo el pensamiento estratégico está evolucionando, por un lado, y por otro lado habla de cómo la tecnología se está metiendo adentro del pensamiento estratégico. Antes nosotros cuando hablábamos de tecnología decíamos, la tecnología es el habilitante para que yo haga lo que quiero hacer. Entonces está como facilitando que ocurra. Entonces yo pienso y ahora necesito tecnología. Él dice, oye, necesitamos fusionar las conversaciones físicas con las conversaciones digitales. La estrategia se tiene que hacer cargo de esta conversación. La tecnología no es un habilitante solamente. La tecnología es parte del pensamiento estratégico mismo. Y entonces, esos son los 2 mensajes que te quería decir. O sea, desde el punto de vista estratégico, él dice, ya no basta con cumplir, tenemos que seguir explorando esos futuros, tenemos que dejar atrás lo que no sirve. Eso de estas declaraciones es lo que me parece más complejo. Y porque lo que muchas pasa, veces soltar cuesta, sobre todo cuando hay herramientas que han funcionado durante tanto tiempo. a lo mejor no lo preguntas así, pero yo necesito contestártelo así, es que esa afirmación requiere a veces dejar gente atrás. Eso es lo duro de tu conversación. A veces la gente no quiere quedarse atrás, pero no sabe, no entiende, no se puede subir. ¿Y qué vas a hacer? Y esas son las conversaciones duras que están ocurriendo en este momento. Sobre todo si al que tienes que dejar atrás es al dueño. Sí, claro. Porque no bueno, entiende. o cerrar departamentos completos, áreas, Bueno, es difícil. eso. Y respecto a eso, ¿cómo equilibrar? Y la última pregunta, ¿cómo equilibrar eso con el propósito de una empresa? Que el propósito de una empresa se pueda mantener firme, incluso con esas decisiones difíciles, pero sin hacer sentir al resto que están pasando por encima de ellas. Sí, yo creo que, mira, nosotros tenemos un propósito declarado en algún lugar, co-construir el futuro de empresas y organizaciones a escala humana para generar impacto positivo en el ecosistema. Vos me escuchaste y no te quedó nada. Lo que digo es, todos tenemos propósito y los declaramos, pero el propósito está acá. O sea, lo que a la gente la mueve finalmente, lo que puede mover acá al Mercurio y su gente, si esto tiene un proyecto con propósito o no, se sabe acá. Se sabe acá. Claro, no tiene que estar necesariamente escrito en un papel para que tú sepas qué es. Y creo que de repente el propósito escrito por libros de los anglosajones, claro, pero nosotros somos latinos, nosotros necesitamos que el propósito esté en el cuerpo, que se corporice. Y a veces el propósito es una cosa tan sofisticada que nadie siente nada. El propósito tiene que ver con el sentir lo que estamos haciendo. ¿Lo sientes aquí?
Esa es la pregunta del propósito, si no el propósito es vacío. Vamos a seguir escribiendo lindas palabras en las paredes y nadie siente nada. El propósito es el que moviliza eso, que a la gente le interesa estar aquí porque hay un propósito superior a nosotros mismos y a la empresa probablemente. Estamos construyendo algo más grande que la empresa en la que estamos. Julio Neme, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación. Fue un placer conversar contigo. Muchas gracias a ti, Humberto. Que estés muy bien. Cerramos un nuevo capítulo de Estrategia, pero sigan atentos porque ya volvemos con otra interesante conversación. Un abrazo.